Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Vayera. Esta parashá significa y apareció. Recordemos que la parashá lleva el nombre de las primeras letras de la porción, ¿sí? En este caso, y apareció, ¿sí? Porque vamos a ver en el capítulo 18, donde comienza la parashá, dice: después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces es muy interesante, esta parashá lleva el nombre justamente y apareció, Vayera. Gloria al Señor. Parashá significa porción, que es justamente la porción semanal de la Torá. Esta es la cuarta porción del ciclo nuevo de la Torá. Y esta parashá comprende desde el capítulo 18.1 al capítulo 22.24. Y el capítulo 18.1 comienza así, dice así: después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlos. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, esta parashá comienza justamente, nos explica directamente el título, ¿verdad? Y apareció, donde Yahweh dice: Jehová aparece. ¿Quién aparece? Yahweh. Yahweh aparece a Abraham. Qué interesante. Y no podemos olvidar en qué condición y después de qué situación y después de qué acto, ¿sí? Anterior viene a aparecer Yahweh a Abraham. Entonces, después le apareció. ¿Después de qué? Después que Abraham se hubo circuncidado. Esto es muy interesante porque la circuncisión es la señal del pacto, ¿sí? Entre justamente Abraham y el Señor. Entonces podemos ver que Abraham cumple un mandamiento tan importante como el de la circuncisión, y el Señor se le aparece, sino que se le aparece con un propósito. Esto es muy interesante. Siempre que el Padre eterno, nuestro Dios, nos aparece o nos habla o nos visita o nos trae un mensaje de parte de su profeta, de parte de su palabra misma, lo va a hacer con un propósito, ¿sí? Muchas veces es un propósito para alinearnos, otras veces es un propósito para exaltarnos, otras veces es una palabra para ordenarnos, sí, es lo mismo que alinearnos, por supuesto, y otras veces nos va a traer una palabra para consolarnos, sí. Pero siempre el Padre que nos habla y nos visita y nos aparece con un propósito. Y aquí en el caso de Abraham no fue diferente. Él le apareció con un propósito, y mediante vamos estudiando la parashá, vamos a ir viendo con qué propósito le aparece Yahweh a Abraham. Muy bien, entonces dice que él le apareció en la tienda, ¿sí? ¿Quién le apareció? Es muy claro la palabra que dice que le apareció Yahweh, ¿sí? Jehová. Le apareció Yu-Hei Bajei, Adonai.
Después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones. Estudiar este versículo, ¿sí? Porque dice que le apareció Yahweh, pero él alzó sus ojos y vio 3 varones. Vamos a ver qué está sucediendo aquí en las Escrituras. Justamente dice, y alzó sus ojos y miró en el versículo 2, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Quién se postró en tierra? Abraham. Y dijo, Señor, no dijo señores, dijo Señor, se dirigió a uno. Esto es muy interesante, es muy interesante. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traed un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Él se dirige a uno, le contestan 3. Ellos dijeron, haz así como habéis dicho. Pero a mí me parece curioso porque Abraham, una persona dolorida después de una circuncisión, después de pasar por una cirugía, podemos decirlo, y se le aparece Yahweh, sale corriendo, ¿sí? Se postra delante de estos 3, justamente como dice ahí, 3 varones, se postra y ellos no le dicen, levántate, porque somos tu siervo. No. Ellos reciben la adoración de Abraham, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22:8. Apocalipsis 22:8 nos enseña justamente que no debemos postrarnos delante de los ángeles. Entonces, estos no eran ángeles. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Entonces, es muy interesante, porque si la palabra nos enseña que no debemos postrarnos delante de los ángeles, ¿por qué estos 3 varones, ¿sí?, permiten, ¿sí?, que Abraham se postre? No lo levantan, no lo exhortan. Oiga lo que dice en Mateos 4:9. Vamos al libro de Mateos. Mateos 4:9-10 dice así. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yahshua, sí, oiga qué interesante, le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que el Señor le exhorta a Satanás que quiere adoración. O sea, Dios nos está dejando claro, ¿sí?, que no podemos postrarnos delante de nadie, ni de Satanás, ni de los ángeles, ni de estatua, absolutamente de nadie. Debemos adorar a Dios. Entonces ahora vamos a descifrar esta situación, ¿verdad?, que está sucediendo aquí, y que los varones entraron y recibieron la adoración. Un becerro tierno y bueno. En el versículo 7 dice, corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Acá podemos entender, ¿sí?, que no era cualquier evento lo que estaba sucediendo aquí. Ya la palabra, el haber estudiado un poco las demás para allá y todo lo que venimos estudiando, podemos ver que esto era un evento extraordinario. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 12:5. Éxodo 12:5 dice así. Dice, el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas
o de las cabras. Oiga, qué interesante. Entonces acá podemos ver que el animal para este evento, ¿sí?, de la fiesta de Pesaj era un animal, ¿sí?, tierno y bueno, un animal nuevo, ¿sí?, sin defecto. Aquí en hebreo nos habla de un hijo primogénito, selecto, sin defecto. Entonces podemos entender, por lo que ya venimos estudiando, que este becerro que tomó Abraham tierno y bueno era un primogénito, ¿sí? Dice, y lo dio y se dio prisa a prepararlo. Esto también es interesante porque esta fiesta de Pesaj nos habla de justamente cómo debemos comer esta fiesta. Y aquella noche, dice en Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. Entonces, toda esta porción de la parashá nos está llevando a entender que este evento, después de la circuncisión de Abraham, era el evento de Pesaj, era la fiesta de Pesaj. Segunda de Corintios 5:21 dice así. Vamos a leer Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces podemos ver que hay acá un acontecimiento maravilloso donde llegan estos varones, ¿sí? Abraham corre a buscar un becerro tierno, le pide a Sara que prepare el pan, ¿sí? Y resulta que este animalito debía ser tierno, de 1 año, un primogénito, ¿sí? Un animal sin defecto, lo que era el Señor justamente. Entonces, vamos a seguir un poquito más para poder ir comprendiendo más adelante. La cena entonces de Pesaj era panes sin levadura. Más adelante vamos a entender, por eso te digo que ya desde aquí nos está hablando justamente que es la fiesta de Pesaj. Panes sin levadura, un animal hijo tierno, el mejor, ¿sí? ¿Para qué era la fiesta de Pesaj? ¿Para qué hacemos la fiesta de Pesaj? Para recordar al Señor todas las veces que la hagamos, ¿sí? Es el sello del pacto. Oiga, qué interesante. Esta fiesta es el sello del pacto entre Abraham y Dios. Abraham, su pueblo, y Dios. Entonces, Yahshua, ¿sí?, hizo las fiestas con la cena con su discípulo, ¿sí? Y luego de la cena, él va y muere y resucita en el madero. Muere en el madero, es enterrado y resucita al tercer día y viene a traernos redención, dice la palabra, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque él no solamente hace un pacto, sino que lo sella por medio de una fiesta. Y esta fiesta es la fiesta de Pesaj, en esta ocasión, ¿verdad? En Génesis 18, del 9 al 14, dice así. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces Sara recibe la promesa del hijo, ¿sí? Ya hemos visto en la parasha anterior que Sara había dado la sierva, perdón, le había dado a Abraham la sierva para que tenga un hijo y dé a luz en sus rodillas y ese hijo sea de Sara. Recordemos que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos del antiguo pacto, era así. La sierva tenía un hijo en las rodillas de su señora y ese hijo venía a ser de la señora de la casa, ¿verdad? Entonces, como el Señor no le habla desde un principio a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, sino que le dice que iba a tener un hijo. Entonces Sara le da su sierva, ¿verdad? Pero acá viene el Señor, como te decía al principio, siempre que Él aparece con un propósito. Siempre que Él nos habla, Él nos va a hablar con una dirección, con un propósito, con una palabra de consuelo. Algo bueno Él va a traer a nosotros, ¿sí? Porque aunque sea una palabra de exhortación, es bueno, porque siempre que venga del Padre es bueno, porque Él siempre va a querer el bien para nosotros. Entonces podemos ver que el Señor le trae la promesa a Sara, ¿sí? Entonces, estos tres hombres que vimos, ¿sí? Al principio de la parasha, hombres, ya desde el antiguo pacto podemos ver cómo el ángel de Yahweh, ¿sí? Que era Yeshua, venía y se presentaba a los hombres y los hombres podían recibir, ¿sí? Una palabra de... Entonces es muy interesante porque un ser humano común no tiene el poder legal para hacer una promesa, para sellar un pacto. Y él vino a sellar un pacto, ¿sí? Abraham en la presencia misma de Yahweh. Oiga, qué interesante. Estaba sucediendo algo extraordinario. Abraham en la presencia de Yahweh, la manifestación divina de su poder, ¿sí? Y de su palabra y de su brazo poderoso. Entonces, estos tampoco eran ángeles. Si hubieran sido ángeles, ¿sí? Realmente lo hubieran reprendido a Abraham por postrarse delante de ellos. Recordemos que los ángeles nunca permitieron que los seres humanos le adoren, los ángeles de Dios. Los ángeles, no los ángeles caídos, ¿sí? Sino que los ángeles de Dios. Los que quedaron con el Señor, los que le sirven al Padre, nunca permitieron que el hombre le adorase. Entonces, nos deja ver y entender la palabra que estos no eran ángeles, que no eran hombres cualquiera. Era la presencia misma del Creador. ¡Qué maravilloso! Y la manifestación visible del Elohim invisible por medio de Yeshua. La palabra hebrea, Ohel, ¿sí? Del Electrón 168, es la raíz para la palabra tienda. Oiga, qué interesante. Y son los nombres simbólicos que Samaria y Jerusalén recibieron. A Ahola, su tienda, y a Oliva, mi tienda. Entonces, lo cual me da una idea de la futura restauración de la casa de Israel y de la casa de Judá, haciéndose una en las manos de Yahweh. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque justamente esta palabra tienda, ¿sí? ¿Sí? La palabra hebrea ohel, ¿sí? Es la raíz de la palabra tienda. Entonces dice que él estaba en su tienda. Y el hecho de que él estaba en su tienda nos trae una interpretación, ¿sí? De la restauración futura. Oiga, qué interesante, porque aún Abraham no había engendrado los 12 hijos.
Jacob, ¿sí? Las 12 tribus de Israel, pero sí estaban en los lomos de Abraham. Y el diseño divino y profético de Dios se iba a cumplir para la casa de Israel. Ezequiel 23:4. Vamos a leer Ezequiel 23:4. Ezequiel 23:4. Dice: y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y en Ezequiel 37 nos habla de los huesos secos de la casa de Israel. Entonces acá podemos ver que todo lo que está sucediendo con Abraham es todo una manifestación profética de lo que iba a venir, ¿sí? Yahshua profetizado, ¿sí? Por medio de la casa de Isaí, ¿sí? Un hombre sin defecto, sin mancha, sin pecado, sí, que iba a venir a morir y a resucitar para darnos vida juntamente con él, para restaurarnos, para rescatarnos, para redimirnos, e iba a venir a restaurar el reino de Israel. Y ya en Abraham esto estaba profetizado. Qué maravilloso. Entonces podemos ver que en Génesis 15, 3, 5 tenemos el proceso de la promesa, ¿verdad? Génesis 3, 15, 3, 5 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces es muy interesante porque Dios le promete un hijo a Abraham, Yahweh, pero no le dice que iba a tener con Sara aún. Y Sara se apresura porque le dice, en otras palabras, ¿sí? Parafraseando la historia, dice Sara: estás quedando viejo, ya estás viejo y tenés que tener un hijo como Dios te prometió, porque a ti te prometió, en otras palabras. Pero resulta que Yahweh tenía un plan divino también con Sara. Sara no estaba, ¿sí?, separada del diseño profético de Dios. Cuando Dios te conecta con una persona en su diseño, ¿sí? Cuando Dios te conecta con ese, como nosotros llamamos, nuestra alma gemela, ¿sí? Que yo no creo que sea así, pero es el diseño profético de Dios aquí en la tierra, ciertamente nos conecta porque hay un diseño profético que se va a manifestar. Ahora bien, cuando nosotros estamos con una persona equivocada y no estamos en el diseño y en el orden divino de Dios, no vamos a cumplir ese diseño profético que Dios ha determinado para nosotros. Pero las conexiones que Dios hace con los hombres en la tierra son muy importantes cuando vienen de parte de Él. Génesis 17, 15 al 17 dice así: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Oiga, qué interesante. Acá ya Dios le habla a Sara, a Abraham de Sara, ¿sí? Pero Abraham ya tenía un hijo. Entonces, muchas veces me parece muy interesante esto, porque muchas veces nosotros creemos, bueno, ya tengo resuelto todo, Dios me habló, yo ya me encargué de solucionar todo esto, ya está, bueno, no importa que ya esté quedando viejita o avanzada en edad, yo ya tengo acá esto, ya tengo esto otro, bueno, está todo listo, ordenado. Yo me imagino, parafraseando la historia, ¿verdad? Me imagino que Dios queda mirándolo como, bueno, hagan lo que le parezca, pero en fin, mi diseño se va a cumplir. Qué maravilloso. El plan que Dios tenía con Abraham y Sara
Era un plan divino, poderoso, ¿sí? Profético. Y pese a todas las decisiones que ellos pudieron haber tomado, el diseño profético y poderoso que estaba sobre ellos dos, los cuales Dios les sacó de Aram, se cumplió a la manera que Dios lo había determinado. Volvamos a Génesis 18:13 dice así. 13 y 14 dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora sí te dice el Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Quizás tú estás pensando, no, esto no va a suceder porque realmente yo ya no tengo condiciones, no tengo el dinero, no tengo los contactos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada, absolutamente nada. Si Dios nos pudo crear de la nada misma a nosotros, ¿sí? A los seres humanos, al hombre, dice, del polvo de la tierra. Oye, qué interesante. Dios es un Dios todopoderoso. Él es el Shaddai. Para Él no hay nada imposible. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces, esto es muy interesante porque aquí dice al tiempo señalado. Y esta palabra tiempo señalado, ¿sí? No es más que Moed. No es más que Moed. Oiga, qué interesante. Porque en Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra, en Génesis 1, en Génesis 1 dice justamente, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Sirvan para los tiempos señalados, de señales. Oiga, qué interesante. Ahí es Moed, ¿sí? Para días y años. Entonces acá podemos ver que justamente le dice el Señor que al tiempo señalado, ¿sí? Al Moed. Moed nos habla de las fiestas ordenadas por Yahweh. Las fiestas ordenadas por Yahweh. ¿Quién es el que viene a traernos la marca en la frente y en la mano derecha? La sangre derramada en el madero por medio de Pesaj. Por eso es que la fiesta de Pesaj es tan importante que ella viene a sellar el pacto con el Señor y en el mundo espiritual nos trae una marca que nos va a diferenciar cuando Yahshua venga en las nubes con sus santos ángeles y sus ángeles recorran toda la tierra y escojan, ¿sí? Tomen a sus escogidos, realmente los ángeles van a identificar los que tienen la marca de Dios. ¿Quiénes son? Aquellos que guardan la fiesta de Pesaj, por ende, la Torah de Dios. Podemos ver que a los 9 meses, ¿sí? El tiempo señalado de vida, ¿cuál es el tiempo señalado de vida? 9 meses. A los 9 meses nace Isaac. Entonces dice, al tiempo señalado, y ahora ya vamos a ver en qué fiesta nace Isaac, porque esto es muy interesante. 18, 17 y 18, vamos a avanzar un poquito, dice así. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Entonces ya estaban en pacto. Esto es muy interesante. Ya estaban en pacto. Una vez que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, lo recibimos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos bautizamos y pasamos a ser pueblo suyo, ¿sí? Hijos suyos, entramos en pacto con Él, ¿sí? En otras palabras, tomamos el compromiso de cumplir esa ketubá, ¿sí? Tomamos el compromiso de cumplir ese acta de matrimonio, ¿sí? Ese acta
ese compromiso que se hace para que la mujer le espere al novio, ¿sí? Entonces, podemos ver que Sodoma y Gomorra, esto es muy interesante porque viene un juicio, ¿sí? Y Abraham comienza a interceder. Oiga y entienda lo que está sucediendo. Abraham se circuncida, le aparece Yahweh en la fiesta de Pesaj. Ojo, todavía ni siquiera se había presentado la tabla de los mandamientos en el monte Sinaí, pero todo ya estaba sucediendo. Por eso podemos ver que Noé fue un hombre justo. También podemos ver que Abraham fue un hombre justo. Tenemos un montón de hombres justos que recibieron la gracia de Dios antes de recibir la Torá escrita, la ley escrita. Pero ellos ya sabían, ya entendían y ya vivían. Ellos recibieron por medio del Espíritu los mandamientos, ¿sí? Entonces acá podemos ver que viene la circuncisión, viene el pacto, a sellar el Señor el pacto por medio de la fiesta, como pasa con nosotros, ¿verdad? Venimos y entramos en pacto con el Señor y guardamos, por supuesto, sus fiestas. Porque nosotros que guardamos su Torá, no guardamos la fiesta del sistema, no guardamos Navidad, no guardamos Año Nuevo, no guardamos San Valentín, no guardamos la fiesta de Semana Santa, no. Guardamos las fiestas de Adonai porque somos pueblo suyo, ¿sí? Entonces acá podemos ver algo muy interesante. San Lucas 17, 28 al 36 dice así. Vamos a San Lucas 17, 28 al 36. Dice así. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Nosotros venimos, ¿sí?, al reino de Dios por medio de Yeshua, ¿sí?, y estamos marcando un tiempo. Recordemos que Israel es el reloj del mundo. Nosotros marcamos un tiempo y estamos en esta tierra para demostrar y hablar, ¿sí?, que la gracia y la misericordia de Dios está presente. Lot vivía en Sodoma y Gomorra y estaba en un lugar donde todos sabían que Lot era el sobrino de Abraham. Y Lot estaba ahí para determinar un tiempo de juicio. Oiga, qué interesante. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procurare salvar su vida la perderá, y todo el que pierde la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Respondiendo, le dijeron, ¿de dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces podemos ver que es muy interesante, si usted presta atención, es muy interesante que viene la circuncisión, viene la cena de Pesaj, ¿sí? Le visitan estos varones, comen con él pan sin levaduras, un becerro tierno, animal primogénito. Y luego, ¿qué pasa? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Nunca se olvide que nosotros estamos en la tierra para determinar un tiempo señalado, ¿sí? Entonces, Abraham comienza a hablar con Dios, porque Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser él una nación grande y fuerte?
habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Entonces dice, ¿le encubriré yo algo? Entonces comienza a hablar, o mejor dicho, Yahweh está hablando con Abraham, ¿verdad? Y le dice, esto va a pasar así, así. Entonces Abraham dice, ¿destruirás si hay 50 justos? No, no destruiré. Destruirás si hay 40, destruirás si hay 30, destruirás si hay 20, destruirás si hay 10. Y comienza a hablar. Entonces, ¿de qué está hablando Dios con Yahweh, con Abraham? Del jubileo, del tiempo de gracia, del tiempo de perfección, del tiempo de unicidad, ¿sí? Recordemos que 10 es unidad, ¿sí? Entonces, está hablando de todas estas cosas que están sucediendo. Entonces comienza a hablar. Y definitivamente Abraham termina sacando a su sobrino de aquel lugar. En Génesis 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Una vez más, llegan, pero de esta vez llegan, dice, dos ángeles. Y no le reprenden a Lot, ¿sí? No le reprenden a Lot, que se postra delante de ellos, se inclina hacia el suelo, se postra. Entonces, estos ángeles justamente también tipifican la presencia visible del Elohim invisible. Oiga, qué interesante. Sentado a la puerta nos da a entender que Lot estaba totalmente asimilado, ¿sí?, a una vivencia de la ciudad. Oiga, cuando dice sentado en su tienda, no es lo mismo que diga sentado a la puerta de la ciudad. En otras palabras, Lot era un hombre que sabía las cosas de Dios, pero no estaba viviendo las cosas de Dios, ¿sí? Hay muchos de estos en el Señor, en el camino del Señor. Hay muchos que saben las cosas, pero que no viven. No obstante, pueden que sean personas temerosas, personas respetuosas, personas, pero no sirven al Señor, no trabajan en la obra, pero están a la puerta de la ciudad. ¿Sí? Esto es muy interesante. No obstante, Yahweh tuvo de él misericordia. ¿Sí? Entonces, tuvo misericordia de Lot. ¿Por qué? Porque era el sobrino de Abraham, y Abraham intercedió por él. Oiga, qué interesante. Así como Yeshua viene a interceder por nosotros delante del Padre, Abraham intercedió por Lot, ¿sí? Este hombre que no tenía quizás condiciones de ser salvo de la ira de Dios, porque estaba en una ciudad totalmente pagana y totalmente metida en un lío espiritual de desorden moral que realmente les llevó a la destrucción. En el 19:3 dice así: mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Oiga el banquete que les hizo Lot a los ángeles. Banquete, dice, y coció panes sin levadura y comieron. Aquí está, por eso que te vengo hablando desde el capítulo 18, que era la fiesta de la fiesta de Pesaj. Después de la circuncisión viene el sello del pacto por medio de la fiesta, ¿sí? Por medio de la fiesta. ¿Qué sucedió? Por eso te comentaba, ¿sí?, de la cena del Señor con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos estaban en la mesa? 12. Porque Dios vino a restaurar el reino de Israel. El reino de Israel son las 12 tribus. ¿Y nosotros dónde entramos? Injertados en el olivo verde. Nosotros entramos injertados en el olivo verde. Entonces, en 2 de Pedro 2, 7 y 9 dice así, vamos. Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los
a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces podemos ver que Lot era un hombre justo, estaba a la puerta de la ciudad, pero era un hombre justo. ¿Cuántos seres humanos justos hay en el camino del Señor que de repente no están en la tienda, ¿sí? No están viviendo los mandamientos de Dios porque de repente no le he revelado, pero son personas justas que van a ser librados de la ira y Dios los va a salvar también a ellos, ¿sí? Esto es muy interesante porque justamente la salvación no es por obra, sino es por gracia, ¿sí? Entonces ya Yahshua intercede como Abraham intercedió por su sobrino Lot, y estos justos serán salvos también, porque fueron justificados, lavados y comprados por la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach derramada en el madero. Gloria al Señor. En Génesis 19:26, vamos a volver al libro que estamos estudiando, dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces podemos ver aquí que esta mujer, ¿sí?, se volvió estatua de sal porque miró atrás, ¿sí? Deseó aquella vida, o de repente le dolió perder todo lo que dejó, ¿sí?, en aquel lugar. Entonces nosotros debemos ser desprendidos totalmente de esta vida, ¿sí? Aunque nos cueste horrores muchas veces, ¿sí? Pero debemos pedir la ayuda del Espíritu de Dios porque Él sabe librar al justo de toda tentación. En Génesis 27 dice así: ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirá. Aquí ya tenemos la parte donde Abraham va a Gerar, ¿sí?, y visita a ese lugar de Gerar y le sale al encuentro a Abimelech, ¿sí?, los siervos de Abimelech, y toman la mujer de Abraham porque él dice que es su hermana, y en cierta forma era su hermana, media hermana, no era su hermana completa, pero era su media hermana, hija de su padre, pero no de su madre. En este tiempo recordemos que era permitido, recordemos que la humanidad tenía que reproducirse y multiplicarse, ¿sí? Y era permitido, ya luego después que Moisés recibe las tablas de la ley, ya esto ya no es permitido, muchas de estas cosas, ¿sí? Entonces, sí, de cierta forma, Dios le permitió, ¿sí?, a Abraham que se casase con su media hermana, ¿sí?, en ese tiempo. Después Dios trae las cláusulas de cómo debemos vivir. Entonces podemos ver aquí que él era profeta y orará por ti, dice, y vivirás, ¿sí? Entonces nosotros, ¿sí?, por medio del Señor, por medio de Yahshua, somos profeta, porque dice la palabra que tenemos el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Yahshua. En Génesis podemos, o sea, ¿a qué te quiero hacer entender con esto? Que orando por un enfermo, orando por una persona que nos hizo daño, ciertamente será libre si se arrepiente de lo que hizo. ¿Por qué? Porque somos profetas. Somos profetas, no te subestimes porque eres un profeta, ¿sí? Muchos dirán, sí, los profetas es hasta Juan, lo que digas. Pero los profetas hasta Juan se refieren a que todo lo que dijeron los profetas hasta Juan se cumpliría en el Señor Yahshua, ¿sí? Luego viene Yahshua el Señor a derramar su sangre preciosa y por medio de su testimonio nos da el espíritu de la profecía a cada uno de nosotros para que hablemos su palabra y profeticemos por medio de su poder. En el capítulo 21, ¿sí?, podemos ver que tenemos el nacimiento de Isaac. Acá ya dice en el 21, dice, visitó Yahweh a Sara como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Pasó un tiempo, ¿verdad? Porque dice que Abraham sale de ese lugar cuando
recibe la promesa, viene la destrucción de Gomorra y todo lo que pasa, y Abraham camina a Gerar y llega en Gerar y todo lo que pasó. Luego dice, visitó Yahweh a Sara. Entonces pasó un tiempo, ¿sí? Dice, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces acá hay cosas importantes. Primero, que según las escrituras nos dan a entender que Isaac nació en Pesaj, ¿sí? Él justamente que tipifica al Cordero de Dios, ¿sí? Porque recordemos que luego Abraham va a ofrecer en sacrificio, porque Dios le habla, ¿sí? Aunque no le permite que sacrifique a su hijo, pero esto todo tipifica a el plan redentor por medio de Yeshua. Entonces acá podemos ver cosas importantes, como te decía, ¿sí? Entonces que él nace en Pesaj porque pasó un tiempo, pasó más o menos 3 meses en ese caminar que Yahweh le habla a Abraham, ¿sí? Y pasa lo de Gomorra, pasa lo de Gerar y luego le visita recién a Sara. Entonces llamó, dice, su nombre Isaac y lo circuncidó al 8º día. Entonces vamos a ver qué sucede. Lucas 2:21. Porque este Isaac, ¿sí?, es circuncidado al 8º día. Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días, al 8º día, cumplidos los 8 días de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Isaac fue puesto su nombre por el ángel antes que fuese concebido y al 8º día fue circuncidado. Yeshua fue dado su nombre por el ángel antes que fuese concebido y al 8º día fue circuncidado. También Isaac tipifica, ¿sí?, el plan redentor de Yeshua. Entonces dice, en Génesis 21 del 8 al 21 dice así, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac, y Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó
en el desierto de Parán, su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces también a Isaac el Señor le había prometido ser una nación grande. Oiga, Romanos 9, vamos a leer Romanos 9. Romanos 9, 6 al 8, dice así. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El Señor dijo, Ismael no heredará con Isaac, ¿sí? Pero también haré de él una nación grande. Pero los israelitas son justamente los descendientes de Isaac, ¿sí? Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, ¿sí? Entonces podemos ver que según la promesa, ¿sí? El que iba a recibir la descendencia para Israel era Isaac. Entonces es muy interesante cómo sucede toda esta situación, ¿sí? Y en el capítulo 22 vemos que Abraham Dios ordena que Abraham sacrifique a su hijo. Oiga, qué interesante, me parece muy, muy curioso, ¿sí? El hecho de que Dios nos dé un regalo y luego nos diga, quiero ese regalo, lo necesito. Y Abraham diga, bueno, si Dios me dio, él sabrá qué va a hacer, porque él dijo que en Isaac me será llamada descendencia. Oiga, la fe, porque por fe, ¿sí? Por la fe, Abraham le fue contado por justicia. Aconteció después, en el capítulo 22 de Génesis, dice, de estas cosas que probó Dios a Abraham, probó, ojo, porque iremos a pasar distintas situaciones en el Señor, de bendiciones, de exaltación, de ensanchamiento, de honra, pero seremos probados, seremos probados. Abraham y le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Entonces le dice, toma tu hijo, tu único hijo. ¿Cómo tu único hijo? Sí, no era el único hijo de Abraham. Abraham tenía a Ismael. Oiga, qué interesante cómo Dios a, viene a marcar, ¿sí?, lo que Él ha determinado en el diseño profético. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces, es muy interesante porque Abraham sabía lo que Dios le había dicho. Abraham tenía la promesa. Y él dijo, iremos con el muchacho y volveremos. Entonces dice continúa diciendo así, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre
puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oiga, qué interesante cómo Dios resalta esto. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en su espalda un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Qué maravilloso, porque muchas veces nosotros tenemos promesas de Dios y cuando viene una prueba dudamos. ¿Por qué dudamos? Si la promesa de Dios es fiel y verdadera, cuando Dios nos habla, es fiel y verdadera, Él no falla. Así que si Dios te dio una palabra, préndete esa palabra, atesora esa palabra, ¿sí? Porque Dios no falla y Él todo lo que dijo va a cumplir en tu vida de una forma sobrenatural y aún te va a sorprender. Espero que esta parasha te haya rebendecido y nos volveremos a ver en la próxima parasha. Shalom, bendiciones.